Hoy nos toca acercarnos a un capítulo del libro de Oseas. Ustedes saben que para aquellos que están por primera vez en el culto o nos están viendo por primera vez también, hemos estado haciendo una serie de reflexiones sobre el libro de Oseas. Y hoy día nos corresponde acercarnos al capítulo 11 del libro de Oseas. Capítulo 11 que, según algunos, cierra la segunda sección del libro, que está dividido en 3 secciones, grandes secciones. Y hemos estado compartiendo desde el capítulo 1 al 10 la situación espiritual, religiosa, social o socioeconómica de un pueblo que, en la medida que van escuchando al profeta a través de distintas metáforas usadas para hablar de la relación entre el Dios que los ama, que se acerca, va a manifestar permanentemente cómo un pueblo se va alejando de Dios. Entonces aparece el capítulo 11 como algo que irrumpe en el relato. Y cuando irrumpe es extraño la forma en que irrumpe. Es extraño porque hasta acá, y ya lo hemos dicho domingos anteriores, el mensaje de Oseas ha sido durísimo. Me lo imagino a Oseas acá dándonos con ese mensaje tan duro a cada uno de nosotros. Por supuesto, conscientes de lo que rodeaba a el reino del norte, en este caso Israel, y por el sur a Judá, pero un mensaje dirigido al reino del norte, a Israel, que ha desviado permanentemente su caminar. Una forma de vivir brutal que no agrada a Dios. De ninguna manera agrada a Dios. Buscan en el lugar equivocado, se acercan a buscar prosperidad, que la tienen, y pareciera que se la atribuyen a Jehová, pero la encuentran en un dios llamado Baal o los dioses de la época, construyen sus altares con la prosperidad que tienen, y definitivamente todo eso, el domingo anterior, cuando se analizaba, nos muestra un caos espiritual, religioso y político, todo junto, como decía el pastor, es la tormenta perfecta para la destrucción de un pueblo. Y lo que escuchamos desde acá, desde el siglo XXI, que nos gusta mucho el tema del castigo, pareciera que fuéramos formados en el tema del castigo, y nosotros decimos, ¿cuándo cae la guillotina? ¿Cuándo cae la guillotina? ¿Cuándo viene el castigo? Porque ya han pasado 10 capítulos en que se le ha enrostrado a este pueblo permanentemente su lejanía del Señor. Pero llegamos al capítulo 11. Irrumpe el Señor a través del profeta y quizá en un monólogo en parte también irrumpe Dios hablando de una manera bien especial. Capítulo 11, voy a leer un par de versículos para poder dejar y después analizarlo en profundidad cada uno de ellos dentro de lo que podemos rescatar o que surge del texto. Versículo 1. Cuando el pueblo de Israel era un niño, yo lo amaba a él, que era mi hijo, y lo llamé de Egipto. Pero cuando más lo llamaba, más se apartaba de mí. ¿Cómo se apartaba de él el pueblo? Mi pueblo ofrecía sacrificios a los dioses falsos y quemaba incienso a los ídolos. Con toda esa realidad, yo guié al pueblo de Efraín y les enseñé a caminar, pero ellos
no comprendieron que era yo quien los cuidaba. Con lazos de ternura y con cuerdas de amor los atraje hacia mí, los acerqué a mi mejilla como si fueran niños de pecho. Me incliné a ellos para darles de comer. Y voy a dejar la coma ahí para no terminar el texto, porque quiero después explicar algunas cositas. El capítulo 11 del libro de Oseas muestra en términos generales el contraste que existe entre un pueblo que permanentemente se ha rebelado, que lejos de caminar hacia el Señor y hacer su voluntad, ha caminado en forma contraria, creyendo que allá está Dios. Y eso es muy interesante en todos los capítulos de Oseas. Ellos creen que la cosecha y todo lo que tienen viene de Dios, sin embargo, han acudido a sus dioses falsos que han construido. Que ya en sí mismo es el pecado mayor que tiene Israel, porque se ha prostituido permanentemente con esta forma de vida. Y el contraste que se va a mostrar entre ese estilo de vida permanente está marcado por la acción divina. Esa acción divina que no siempre a veces la podemos comprender y entender, que es el amor de Dios. La rebeldía con el amor de Dios que se manifiesta en este capítulo de una manera especial. Va a dejar en evidencia así ese amor de Dios de una manera que tiene que ser entendida para personas que están de alguna manera siendo llamadas a cambiar su conducta, con imágenes, con metáforas, imágenes de Dios y metáforas que van a mostrar el carácter y el amor de Dios, que son propias del siglo VIII, de donde se escribe. Por lo tanto, este pueblo tiene que poder entender estas metáforas. Evidentemente, ¿se acuerdan que en el conversatorio que tuvimos ya el lunes pasado, hablando de la interpretación, decíamos que difícilmente se puede hacer de Dios o explicar a Dios de forma literal, ¿cierto? O imágenes de Dios de forma literal, sino que se usan metáforas para hablar de Dios. Bueno, una de las cosas que va a hacer el profeta comunicar va a ser usar estas metáforas. Yo quisiera plantear 3 cosas que me parecen a mí que surgen del texto y las separé en términos de la acción de Dios. Primero, el amor incondicional de Dios, y que el amor incondicional de Dios me lleva al nombre de mi sermón, el título, que no es mío. Voy a dar, digamos, la referencia de quién es. Hace muchos años atrás, en un campamento de jóvenes, tuve un amigo que invitamos que se llamaba Alejandro Barrera, y predicando en la prédica final, me acuerdo, sobre justamente, me parece que era el libro de Oseas, él cierra con una frase o una oración que dice: Dios nos ama porque nos ama. Dios nos ama porque nos ama. Y cierra Voy a volver a eso al final, pero es un título que no es mío, no son palabras mías, son palabras de Alejandro, pero que impactó mi corazón porque generalmente uno tiende a querer explicar cosas de por qué Dios reacciona de esta manera. Entonces, lo primero que quiero explicar es el amor incondicional de Dios. ¿Cómo lo expresa ese amor incondicional de Dios en el relato el profeta? Lo expresa de la siguiente manera, versículo 1. Cuando el pueblo de Israel era un niño, yo lo amaba a él, que era mi hijo, y lo llamé de Egipto.
Esta acción de llamar o esta acción de amar, que es un verbo que aparece de entrada para dejar claro que el que está presente en medio del pueblo con un mensaje que no ha sido fácil de entender y a la larga tampoco ha sido tan suave, sino que ha sido permanentemente duro con el pueblo, el que está ahí mostrando ese amor desde que Israel era un niño, un pequeño niño. Qué interesante, porque es un pueblo que está en Egipto esclavo, pero que es llamado como aquel que no se merece nada. Es una persona o un pueblo que de una u otra forma fue elegido por Dios por amor, pero que no tiene nada en sí mismo como valor que le permita a uno sospechar que el pueblo era tan especial para poder amarlo. Simplemente es la acción de Dios frente a aquel pueblo que no se merece ser amado. Cuando el pueblo era un niño, cuando era pequeño, cuando Israel era niño, la figura de este niño evidentemente habla de la figura de aquel que es insuficientemente tiene un valor inmerecido y que necesita el actuar de Dios. Todos sabemos lo que acá el profeta también va a recordar permanentemente, la salida de la esclavitud. Cuando era alguien que no merecía ser amado, yo lo amé. Cuando no se merecía que alguien se acercara para liberarlo, ahí estuve yo para amarlo. Pero no estuvo ahí Dios solamente. Hemos leído 10 capítulos donde parece ser que el profeta es tan duro con el pueblo que Dios no está presente. Fíjense que sí, Dios está presente. La amonestación de Dios es permanente. El amor incondicional de Dios incorpora en su desarrollo, en su relación con el pueblo, el llamado de atención. Yo los llamo a cambiar su actitud. Los amo a pesar de que están en esta condición. No hay conducta que impida que los ame más. Porque como los ama, porque los ama, no hay nada que modifique ese amor. Y acá alguien podría decir, perfecto, nos sentimos libres y podemos hacer todo lo que queramos. No. Justamente porque Él nos ama de la manera que nos ama, y lo hace notar acá, es que el amor de Dios tiene que ver con la iniciativa que Él ha mostrado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10, la iniciativa para mostrarle al pueblo que lo ama a través de un profeta que tiene que vivir ciertas cosas y hacer ciertas cosas para decirle al pueblo que aun cuando el pueblo está tan desviado de la línea de Dios o de el centro de Dios, Dios sigue amándolos en medio de ese camino. Dios no ha seguido, no se ha separado del pueblo. Cuando el profeta habla duramente, habla porque Dios ama al pueblo. Y lo ama de una manera interesante, porque lo que busca en los capítulos anteriores es remecerlo, es moverlo, es decirle, despierten, salgan del lugar donde están porque van camino a la destrucción. Y yo no quiero la destrucción, yo los amo de tal manera que yo no quiero esa destrucción para ustedes. Y voy a hacer todo lo posible para que ustedes vuelvan a mí. Por eso el recuerdo es importante. Cuando el pueblo de Israel era un niño, yo lo amaba. Yo lo amaba. Aunque el pueblo no lo entendiera, Él lo amaba. Él es mi hijo. Y lo llamé. Lo llamé. Fíjense qué interesante esto. No solo lo llamó, versículo 3, con todo lo que está sucediendo alrededor de Israel, yo lo guié al pueblo de Efraín
y le enseñé a caminar. No solo lo amé, sino que además le enseñé a caminar. Y uno podría decir que acá, evidentemente, el pueblo pareciera ser que en medio de esa enseñanza ha desechado permanentemente la guía del Señor. Andar, enseñar, caminar son verbos que tienen que ver con un Dios presente en toda la historia de Israel. Dios no deja de estar presente aun cuando los ídolos se han levantado en medio del pueblo. Dios sigue presente. Hermanos, aunque levantemos nuestros becerros de oro, decíamos el domingo anterior, Dios no saldrá del escenario de la humanidad ni del escenario nuestro, de nuestra propia historia, porque Dios sigue estando presente para hacernos notar nuestro error. Porque nos ama y porque ama a Israel. Por lo tanto, como lo ama, tiene que convencerlo, tiene que hablarle, tiene que decirle duramente que tiene que cambiar su conducta. El propósito de comunicar su palabra a través del profeta es que modifiquen su conducta, no más. Y aun cuando el pueblo no modifica su conducta, el Señor le abre su corazón para decirle cuánto le ama. Por eso está en una forma de poesía este relato. La idea de guiar y de enseñar, de caminar, es acompañar a alguien que debe ir en este camino para que aprenda, para que sea guiado, para que camine en eso que el Señor quiere que el pueblo transite, por las cosas que Dios ha establecido que el pueblo transite en aquella época. La idolatría evidentemente es un pecado que Dios ha rechazado y rechazó siempre. Por eso es tan duro que el pueblo se desvíe. Versículo 4, con lazos de ternura y con cuerdas de amor los atraje a mí. Los acerqué a mis mejillas como si fueran niños de pecho. Me incliné a ellos para darles de comer. Fíjese la figura que va a usar en esta metáfora del amor. Esta figura maternal de abrazar, de acompañar. Esos lazos de ternura, cuerdas de amor, no son cuerdas que se usaban en la época, sino representan los brazos, las manos de Dios para indicar que Dios ha estado presente continuamente acompañando al pueblo, aunque el pueblo no sea consciente de esa presencia. Esa ternura o esas cuerdas de amor son las que atraen al pueblo, o el deseo de Dios de atraerlo hacia Él, acercarlo a su mejilla y mostrarle su amor, alimentarlo, inclinarse para poder darles de comer o atender. Cuando ellos pensaban que su alimento estaba dado por los dioses, Dios tiene que hacerle notar que en medio de todo lo que han hecho, el amor de Dios está presente a través de estas acciones. Siempre ha estado presente, nunca se ha alejado del pueblo. Dios no es que por el pecado del pueblo lo abandonó, Dios sigue presente en el pueblo. Y sigue presente hablando para que el pueblo vuelva en sí. Los brazos de Dios, que son también una metáfora para decir que los abraza, esos lazos de amor con los cuales quiere atraerlo hacia sí, el acercamiento a las mejillas, ¿cierto? Como si fuera un niño de pecho que necesita ser acompañado. Me incliné, me acerqué, me incliné, bajé para que pueda darle de comer, alimentado. La acción de Dios muestra acá el amor incondicional de Dios permanentemente en este relato. Ellos deben modificar su conducta en función de ese amor. Pero ¿cómo responde el pueblo? En lo segundo. La respuesta del pueblo es algo que ya hemos venido viendo hace mucho tiempo.
Si usted se acerca conmigo al versículo 2, dice, pero cuanto más lo llamaba, ¿qué dice? Más se apartaba o se alejaba de mí. Es el contraste entre que el Dios que lanza sus brazos para con ternura acoger a este pueblo y amarlo, y el que se resiste al amor para hacer lo contrario. Es aquel que lo toma para acercarlo a sus mejillas, en contraste de aquel que no quiere ser abrazado y se aleja de ese amor. Pero cuanto más lo llamaba, 10 capítulos llamándolo, llamados permanentes, vuélvanse, más se apartaba de mí. ¿Cómo se apartaba el pueblo, hermanos queridos? Versículo 2. Ofrecían sacrificio a los dioses falsos y quemaban incienso a los ídolos. Versículo 3, la segunda parte. Pero ellos, en esta acción de oponerse al abrazo de Dios o al amor de Dios, a la pasión de Dios por ellos, pero ellos no comprendieron que era yo quien los cuidaba. El pueblo no alcanza a percibir a Dios en medio de todo lo que está viviendo. Probablemente incluso en el caminar del desierto muchas veces se olvidaron de Dios en los momentos más difíciles de su vida. Pero Dios estuvo ahí presente. Esto debe pasarnos a todos nosotros, hermanos queridos, en nuestra propia vida. Le pasaba a Israel, sigue pasando hoy día. Cuando pareciera ser que vivimos los momentos más difíciles, incluso a veces lejos de Dios, podríamos no percibir incluso la presencia de Dios entre nosotros. Percibir la presencia de Dios en medio de cada uno de nosotros. Dios ha decidido permanentemente caminar con Israel, pero ellos no son capaces de ver a Dios en su caminar. Versículo 5. Pero ellos no quisieron volverse a mí. Ante el amor incondicional de Dios, la respuesta del pueblo sigue siendo una respuesta de rebeldía. Pero ellos no quisieron volverse a mí. Por eso tendrán que regresar a Egipto y Asiria reinará sobre ellos. Están buscando su propia destrucción. La rebeldía de no volverse a Dios es todo un tema. Hemos hecho llamados permanentes en que hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Evidentemente también vivimos tiempos que pareciera ser que este mensaje requiere también que podamos responder al amor de Dios. Egipto significa volver a la muerte. Entregarse a un reino como Asiria es entregarse bajo el yugo a alguien que tiene que rendirle tributos. Cuando Dios quiere hacer libre a este pueblo, desde que salió de Egipto lo quiso hacer libre. Versículo 7. Mi pueblo persiste, como respuesta al amor de Dios, en estar lejos de mí. Persiste. Yo los quiero atraer a mí con cuerdas de amor. Yo lo amé desde niño. Lo acompañé en su caminar, lo acerqué a mi mejilla, lo alimenté, pero el pueblo persiste en estar lejos de mí. Gritan al cielo, pero nadie los ayuda. O sea, ante el amor de Dios no hay un cambio de conducta. Y permítanme decirlo así, hermanos amados, ese amor de Dios no ha cambiado en los tiempos que vivimos. Ese amor de Dios sigue presente y seguramente abre su corazón para nosotros permanentemente. El tema es que aún conociendo el amor, nosotros no cambiemos de conducta en medio de nuestro caminar. Y puede ser, amados hermanos, que conscientes de ese amor, a veces queremos que la religiosidad cambie nuestra conducta.
Que exista una ley que diga que yo me tengo que vestir de esta manera, porque haciendo así me siento más espiritual. Que exista una norma. Pero cuando Dios manifiesta su amor de esta manera, el solo entender que hay un amor incondicional, porque Dios nos ama, porque nos ama, debería provocar en nosotros inmediatamente una respuesta al Señor. ¿Cuál? Cambiar nuestra conducta. Y cada uno sabe qué conducta debe modificar. Y si necesitamos la acción de Dios en nosotros para cambiar una conducta, bueno, pedimos que Dios actúe en nosotros y nos transforme. Las duras palabras del profeta son para que el pueblo pueda cambiar su conducta. Pero la acción que irrumpe del amor de Dios tiene como propósito hacerlos entender que este Dios los ama a pesar de que están en una conducta incorrecta. Y ellos tienen que comprender que en esa conducta incorrecta deben transformar sus vidas, volver al Señor. ¿Por qué? Porque Dios los ama. Desde antes de lo que ellos pensaban, desde la esclavitud. Cuando Israel era un niño, cuando no merecían ser amados, Dios los amó. Dios los amó. Y es aquí donde tengo lo tercero que quiero dejar con ustedes. Está el amor incondicional de Dios, está la respuesta de un pueblo que responde todo lo contrario, en contraste a ese amor, que persiste en arrancar de Dios, en volverse al lado contrario de Dios. Aparece en tercer lugar como una evidencia que algunos le han llamado el arrebato divino, que aparece como un monólogo de Dios en este arrebato divino. Y es algo inesperado en el relato, porque se expresa de una manera especial, con una pregunta. Este arrebato divino va a hacer que el corazón de Dios sea conmovido. Miren lo que dice el versículo 8. ¿Cómo podré dejarte, Efraín? ¿O cómo podré destruirte, Efraín? ¿Cómo podré destruirte? ¿Cómo podré abandonarte, Israel, hijo mío? Tú eres mi niño. Te he guiado, te he alimentado, te he acompañado. ¿Cómo? Es un arrebato. Fíjense que he leído varios teólogos, autores, y todos han dicho lo mismo. Este es el arrebato de Dios más visible de amor en la Escritura. ¿Cómo podré destruirte yo? ¿Cómo podré destruirte como destruí en la ciudad de Admá, que son las ciudades que estaban cerca de Sodoma y Gomorra? ¿Cómo podré destruirte como aquella ciudad de Seboim, también cercano a Sodoma y Gomorra? ¿Cómo podré destruirte? Mi corazón está conmovido, está lleno de compasión por ti. ¿Cómo podré destruirte? Es como un monólogo. La NBI la traduce y ustedes la tienen seguramente en pantalla: dentro de mí el corazón me da vuelcos y se conmueven las entrañas. Fíjese que estuve buscando el tema de las entrañas porque me llamó la atención. Y hay un solo relato en el libro de Génesis que muestra un amor humano, porque no podemos comparar el amor humano al amor de Dios, que es el relato de José cuando ve a sus hermanos. Y también dice, se le dieron vuelta las entrañas, se conmovió. Pero ni siquiera ese ejemplo se puede homologar al amor de Dios por nosotros y por su pueblo, al cual está hablando. Es la expresión que dicen algunos biblistas subversiva, porque desde la cólera que ha manifestado, desde la ira que ha manifestado durante los 10 capítulos para decirle al pueblo, dejen sus ídolos, vuélvanse a mí, vuelvan al conocimiento de Dios, dejen de pensar que sus dioses le están alimentando, es
es tan subversivo que pasa de la ira a la misericordia y a la pasión. Dios no puede contener este arrebato de amor. Pero ¿cómo no lo va a poder contener si es su creación, si es su pueblo, si es aquel que fue guiado desde niño con ternura, con brazos de amor? Dios espera el regreso de su pueblo, definitivamente. Pero es tanto el arrebato de amor que en el versículo 9 lo reafirma. No actuaré según el ardor de mi ira y no volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios, no soy hombre, soy el santo que estoy en medio de ti. Sí, está en caos el pueblo. El pueblo está en caos religioso, político, está en caos espiritual, está en un caos tremendo. Y usted preguntará, ¿cómo? ¿Dios habita ahí? Sí, Dios está ahí. Dios está ahí. Dios no se aparta aun cuando vivamos en medio de situaciones que no ofenden a Dios. Dios está ahí y estará ahí. Fíjese que una de las acciones contra Dios del pueblo es: yo estuve caminando con ellos y no se dieron cuenta. ¿Cuántas veces nosotros hemos vivido esta experiencia de estar tocando fondo por cualquier cosa, cualquier circunstancia de la vida? Sea una enfermedad, sea un problema laboral, sea un problema económico, sea lo que sea, hemos tocado fondo y pareciera que Dios no nos escucha y Dios no está ahí. Pero hermanos queridos, conocedores de la Escritura, Él no es hombre para que mienta. Y nos prometió que estará con nosotros todos los días hasta el fin. Por lo tanto, Él está presente. Y aún en el caos más grande que pueda haber, en la tormenta perfecta, como decía el pastor Javier el domingo pasado, ahí en medio de esa tormenta perfecta se manifiesta el amor de Dios para nosotros y para el pueblo de Israel. Permítanme cerrar simplemente con 3 cosas que me parecen importantes reafirmar. ¿Cuál era el título de mi sermón? Que no es mi título, se lo copié a un amigo, muy amigo mío. Dios nos ama y no puede hacer nada usted para que lo ame más. Arránquese y Dios lo va a amar. Arránquese y Dios lo va a buscar. Siéntase que Dios no está con usted, como decía un tenista, no estoy ni ahí, y Dios lo va a ir a buscar. ¿Y sabe por qué? Porque Dios persiste en su amor, porque una de las características de los atributos maravillosos de Dios es que Él es Dios. Y interesante, se manifiesta como padre, pero acá en este relato como una madre que acoge a su hijo y lo alimenta, lo lleva a su pecho, a sus mejillas y lo abraza, aun cuando ese pueblo abrazado por Dios, que con lazos y cuerdas de amor es atraído. Y cuando es atraído, ¿qué hace el pueblo? Arranca, quiere arrancar. Y aparece Dios de nuevo en su vida. ¿Y qué hace el pueblo? Arranca y aparece Dios nuevamente en su vida. ¿Por qué? Porque Dios nos ama, aunque nosotros no lo podamos entender. Dios nos ama porque nos ama. Entonces, 3 cositas para cerrar. Nos ama y nos llama a pesar de nuestra insensatez. Pero cuando más lo llamaba, más se apartaba de mí. Aún así, nos ama y nos llama. Nos ama y nos enseña a pesar de nuestra rebeldía. Cuando con todo, con esta forma de vida del pueblo, dice el versículo 3, yo lo guié al pueblo de Efraín y le enseñé a caminar. Pero ellos quisieron, se rebelaron. Nos ama y nos enseña a pesar de nuestra rebeldía. Tercero, nos ama y nos cuida a pesar de nuestro sentido de autosuficiencia, pero ellos no comprendieron que yo estaba ahí. Cuando hemos sacado a Dios de nuestra vida y hemos querido hacer nuestras cosas a nuestra manera,
a nuestra pinta y creemos que Dios no está ahí, Dios está ahí presente. Y estará ahí. Porque no dejará que ni Israel, ni nosotros, ni la humanidad deje de percibir ese amor. Y en esto, hermanos, tenemos una gran tarea de comunicar este amor a las personas. No es posible entonces escapar de la compasión de Dios. Nadie le puede decir a Dios, no me ames más, porque nos va a amar, aunque nuestro entendimiento no lo comprenda, no pueda calzar en nuestra mente. Dios no va a amar más. Lo demostró con Israel, lo demostró en la historia, lo buscó, le dio posibilidades, caminos para volverse, hasta que llegó Jesucristo a la cruz. Y en la cruz abrió la puerta para mostrarnos que ese amor sigue vigente hasta el día de hoy. No caminemos como Israel, sino que podamos volver a encontrarnos con el Dios que de una u otra manera ha manifestado su amor. Usted no puede hacer nada en contra del amor de Dios. Él lo seguirá amando a pesar de. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros, es la pregunta, frente a ese amor? ¿Esperar que la religión nos establezca un camino de cambio? No. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros frente a ese amor? Es tan simple, pareciera, y difícil a la vez. Frente al amor de Dios, yo decido vivir de manera distinta para agradar al Dios que me ama. Yo no agrado al pastor Ricardo, ni al pastor Javier, ni al pastor Rudy, ni a la pastora María Eugenia, ni al pastor Rodrigo Sañá. No. Yo, porque usted se ha fijado la frase típica del evangélico cuando le dice, ¿por qué usted no bebe en exceso? ¿Por qué usted no fuma? ¿Por qué usted no hace esto? Y que lo respondemos así como que surge de lo más profundo del corazón. Porque soy evangélico. Por eso no lo hago. Cuando nuestra respuesta, ¿cuál debería ser? No lo hacemos o hay prácticas que no realizamos. ¿Por qué? Porque amamos a Dios. Porque Él nos amó primero. En respuesta a ese amor, yo cambio mi forma de vida. Vivo en justicia. Soy misericordioso. Me preocupo del desvalido. Me preocupo del que está a mi lado. Acompaño a aquel que necesita acompañamiento. Pero no lo hago por la religión. Lo hago porque Dios me amó. Y Él me ama porque me ama. Póngase de pie, oremos al Señor. ¿Cómo expresar con palabras, Señor, lo que provoca la lectura de estos textos tan importantes e impresionantes para nosotros? No las tenemos. No las tenemos en nuestro vocabulario, quizás se hacen pequeñas frente a tu amor. Solo decirte que queremos responder a ese amor manifestado en la antigüedad, manifestado en la vida de Jesucristo, manifestado en la cruz y en la resurrección. Queremos responder con amor. Y si necesitamos cambiar conductas que ofenden tu santidad o conductas que no agradan tu corazón, sabemos que tú, como nuestro Dios que nos ama,
hablarás permanentemente, porque harás viva esta palabra para que nuestra conducta se modifique. Pero la modificamos no porque la religión nos impulsa a hacer cosas distintas, sino porque el amor que tú nos tienes nos lleva a entender que por amor también debemos comportarnos a la altura de un hijo de Dios. Consolidar nuestras propias vidas y no vagar por el desierto. Consolidar nuestras vidas en aquel que es Jesucristo, la roca fuerte que nos sostiene. Es una tarea permanente para no dejarnos engañar por los falsos becerros de oro o los falsos ídolos, sino que deberíamos, Señor, permanentemente recordar este amor, las metáforas como se explican acá, del Dios que nos abraza y nos va a buscar con sus brazos para abrazarnos y tenernos ahí. El Dios que está en medio de nosotros, en medio de la tribulación, en los tiempos de alegría, en los tiempos de flaqueza o en los tiempos de angustia. Darnos cuenta de eso nos va a llevar no solo a modificar nuestra vida, sino vivir una vida de adoración que glorifique tu nombre, Señor, por siempre. Gracias por tu palabra, Señor. Y nos sentimos amados por ti. No por lo que has hecho solo en el pasado con Israel, sino por lo que hiciste en la cruz por nosotros. Que tu nombre sea glorificado, Señor. Y que toda nuestra vida sea una vida de adoración para ti. En el nombre de Jesús. Amén.